to introduce our guest speaker for this event. Reverend Cindy Maddox recently moved to Northfield to join First UCC as the senior minister. Her first career was in publishing, working for a small niche publishing company, and then as a freelance book editor. After earning a Master of Divinity from Candler School of Theology at Emory University, she was ordained in the United Church of Christ and served 3 churches before coming to Northfield with her wife and 2 children. Cindy is also a poet and novelist, and she is passionate about justice, equality, and inclusion. Welcome, Cindy. Thank you so much. Oh. Hi, can I just do the translation real quick? Good afternoon, everyone. My name is Claudia Garcia, and I'm the city translator for the city of Northfield. And I'm going to translate. Oh. Hello, everyone. So I'm just going to translate what Linda said. So estoy tan emocionada de presentar a nuestra actuación musical especial. Oh, sorry. Tengo el honor de presentar a nuestro orador invitado para este evento, que se llama la Reverenda Cindy Maddox, que recientemente se ha trasladado a Northfield para unirse a la primera UCC, ministra principal. Su primera carrera fue en el sector editorial, trabajando para una pequeña empresa editorial de niche y luego como editora independiente de libros. Después de obtener un máster en divinidad por la Escuela de Teología Chandler de la Universidad de Emory, fue ordenada en la Iglesia Unida de Cristo y sirvió en 3 iglesias antes de venir a Northfield, con su esposa y sus 2 hijos. Cindy también es poeta y novelista y es una apasionada de la justicia, la igualdad y la inclusión. Bienvenida, Cindy. Thank you, Claudia. I want to thank the Northfield Human Rights Commission for the invitation to speak with you tonight. Quiero agradecer a la Comisión de Derechos Humanos y a la ciudad de Northfield por invitarme esta noche y es un honor estar con ustedes. I am honored to be with you. Tengo el honor de estar con ustedes esta noche. I want to begin by acknowledging what is obvious, that I am not a person of color. And I am speaking on a day when we usually try to center Black voices, when we need to hear the lived experiences of people of color. So quiero empezar con lo obvio, no soy una persona de color y es un día importante para centrarnos alrededor de las voces de las personas negras. Many of the recent speakers at this event have been people of color, and I honor and thank them for their leadership and their truth-telling. Muchos de los oradores de estos eventos pasados han sido personas de color y les quiero honrar y agradecer su liderazgo y su forma de decir la verdad. I accepted the invitation because of 2 quotes of Martin Luther King Jr.'s that I try to remember. In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. And our lives begin to end the day we become silent about things that matter. So acepté la invitación por 2 citas que, I'm sorry, could you repeat that? Sure. The quotes from Martin Luther King Jr. In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. So 2 frases del doctor Martin Luther King. Es la primera, al final no recordamos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. And our lives begin to end the day we become silent about things that matter. Y nuestras vidas se ponen al final cuando o se termina el día que nos callamos sobre las cosas que importan. It is in this spirit that I speak today. Es en ese espíritu que estoy aquí el día de hoy. I love Martin Luther King Jr.'s I Have a Dream speech. A mí me encanta el
discurso que se dice del doctor Martin Luther King, tengo un sueño. I love the writing, the grounded yet soaring prose. Me encanta su escritura. Go ahead. I love the delivery, his cadence, the way he repeated the I have a dream line. Me encanta cómo él dio ese discurso y la línea que tengo un sueño. He repeated the line sometimes at the end of a paragraph to draw the audience ever onward, ever forward, as if carried in the current of his words, we cannot leave the boat until we reach the promised shore. Too long of a sentence, Claudia? Yes, I'm sorry. Go ahead. Okay, sorry. I thought you were going to have the manuscript. My apologies. He repeated the line, I have a dream, sometimes at the end of a paragraph to draw the audience ever forward, ever onward. So, el doctor King repitió la frase, tengo un sueño después de cada párrafo. As if we were carried in the current of his words and we cannot leave the boat until we reach the distant shore. Como que nos tomó el corriente de un río en un barco. I love that speech, but I fear for it the way I fear for the Bible. So me encanta ese ensayo, pero le tengo miedo, el miedo como le tengo a la Biblia. That we claim it as sacred and then we don't let it live off the page. Lo clamamos como sagrado, pero no lo dejamos que viva después de esa hoja. That we handle it so much that we smooth out its rough edges and domesticate it. Que lo manipulamos y lo suavecimos, entonces lo domesticamos. Besides, it is way too easy to talk about dreams and never do anything to bring them to reality. Es muy fácil hablar de los sueños, pero es más difícil hacerlos en una realidad. And he was so much more than this one speech. Y él era mucho más que este ensayo. Some of MLK's other writings are much harder, much more challenging, and we do him no honor when we forget his harder truths. Otros ensayos del doctor Martin Luther King fueron más fuertes, más difíciles, y a veces no lo dejamos con la realidad difícil que tenemos. His letter from Birmingham jail contains harsh but accurate criticisms of the church in America. Su carta, cuando el doctor King estuvo en la cárcel en Birmingham, habla de unas cosas muy difíciles, muy fuertes, y la realidad y la tristeza con la iglesia. Criticisms of once supportive ministers who grew tired of his demands. Críticas de algunos de los ministros que se cansaron con sus demandas. And of liberals who told King and others that they were moving too fast and demanding too much. Y de otras personas que se dicen ser liberales, que se cansaron y decían que se estaban moviendo muy rápido. King did more than dream of his children not being judged by the color of their skin, but by the content of their character. El doctor King tenía un sueño, el más, de que sus hijos no serían juzgados por el color de su piel, sino que el carácter de su persona. He never gave up on that dream, but he also called for a living wage. Él nunca dio de por vencido en su sueño, pero también hizo el llamado de una huelga justa para las personas que trabajan. Stood with sanitation workers on strike. Él estaba mano a mano con los trabajadores de sanitación. And spoke out against materialism, militarism, and nationalism. Él habló contra el materialismo,
de la guerra, materialism, warism, and what was the last one? Nationalism, Oh, y de la nacionalidad. desegregation, and the right to vote were essential. Desegregación y el derecho a votar eran esenciales. But King believed that African Americans and other minorities would never enter full citizenship until they had economic security. El Dr. King creó que los afroamericanos y otras minorías de los Estados Unidos nunca iban a ver la igualdad hasta que vieran la igualdad económica. He said we must rapidly begin the shift from a thing-oriented society to a person-oriented society. El Dr. King dijo que iba a ser importante de cambiar de una nación que se enfoca en las cosas a una nación que se enfoca más en las personas. When machines and computers, profit motives, and property rights are considered more important than people, Cuando el gobierno ve que las cosas, la tecnología, las computadoras tienen más derechos que las personas, the giant triplets of racism, extreme materialism, and militarism are incapable of being conquered. los trillizos de racismo, de colorismo y de la guerra van a ser más difíciles para conquistar. We still see these triplets ruling our country. Aún vemos estos trillizos que se hacen dueños de este país. And as usual, those who were already most vulnerable pay the highest price. Y como vemos lamentablemente muchas veces, los vulnerables son los que pagan las consecuencias. As the pandemic pushed millions of vulnerable people around the world into poverty, billionaires have added $5 trillion to their fortunes so far. Muchas de esas personas en todo el mundo global que son más marginalizadas y más que les afecta más han sido más puchadas en la pobreza y vemos que los millonarios se han hecho más ricos con la pandemia. In some ways, we have come a long way since the civil rights movement of the 1960s. En algunos casos sí hemos progresado en el movimiento civil de los 1960s y 70s. And in other ways, we still have so far to go. Y en otros modos tenemos mucho más largo camino. The last 6 years or so have shown even us clueless white people how much racism still exists. Los últimos 6 años nos ha dado en la cara a nosotros los anglos qué tanto todavía nos falta con el racismo y todo lo demás que ha ocurrido en nuestro país. How extreme prejudice did not disappear, it just went underground until given permission to come out of the cave, out of the grave. Que todos los prejuicios que tenemos que están en el piso, dentro de los closets, ha salido, pero tenemos que sacarlos. No longer hooded, but honored, fewer of them burning crosses, but still carrying fire. Muchos de esos con las capas, no tantos así, ¿verdad? Tan visibles, pero todavía con esa mecha que tenemos que apagar. In his dream speech, King said, and I use his words in the language of his time, So en el ensayo tengo un sueño en las palabras de su tiempo. there are those who are asking the devotees of civil rights, when will you be satisfied? Hay algunos que le dicen a los que son devotos a los derechos civiles, ¿cuándo tendrás suficiente?
We can never be satisfied, he said, as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police brutality. Dice, nunca va a ser suficiente. Mientras el afroamericano, el negro, sea víctima de las injusticias de la policía contra él, nunca seremos satisfechos. But according to research published by the National Academy of Science, Pero en acuerdo a un estudio conducido por las ciencias, over the life course, about 1 in every 1,000 Black men can expect to be killed by police. en acuerdo a ese estudio, uno en un 1000 puede, de un negro en su vida, puede esperar ser matado en su vida. It is not just the individual racist, but systemic racism that continues to threaten life, liberty, and the pursuit of happiness. No es solo el racista, pero las instituciones que son racistas, que ponen en peligro las vidas, el perseguir de la felicidad y la justicia. Voting rights have again been endangered because of gutting of the Voting Rights Act. So los derechos de votar han sido, can you repeat that? I'm sorry. Voting rights have again become endangered because of the gutting of the Voting Rights Act. So los derechos de votar otra vez han sido víctimas con el desecho del acto de votar de los derechos civiles. With gerrymandering again the norm, Con gerrymandering, que es el movido de líneas dependiendo de biases. polling places eliminated in minority districts, Lugares de poner su voto en lugares con las minorías que han sido eliminadas. and whole classes of people denied their constitutional rights. Y muchas clases de gente que han sido negadas sus derechos constitucionales. We have countless children and parents still separated by cruel and inhumane immigration policies. Tenemos a muchos niños, bebés y personas adultas que todavía les están haciendo crueles en la frontera. And the damage that has been done cannot be undone. Y el daño que se les ha hecho no se les puede deshacer. And the injustices against the indigenous nations of our land Y las injusticias a los indígenas de nuestras tierras continue to affect the lives, economic conditions, and mental health of Native and indigenous peoples. continúan de afectar las vidas, el estatus económico y la salud mental de esas comunidades. We cannot honor the life and legacy of Dr. King without acknowledging the injustices that still remain. No podemos honrar al doctor, a la legalidad del doctor King si no podemos honrar las injusticias que aún pertenecen en nuestras comunidades y en nuestro país. For me, the work begins with asking why. Para mí el trabajo empieza con la pregunta o hacer las preguntas ¿por qué? I grew up not asking why. Yo crecí no preguntando por qué. It never occurred to me to ask why my elementary school in Ohio did not include any people of color. Nunca se me ocurrió preguntar por qué mi escuela primaria en Ohio nunca tenía ninguna persona de color. When we moved to Miami and I was bussed out of my predominantly white neighborhood, Cuando nos mudamos a Miami y se me quebró eso de no tener a ninguna persona de color. it never occurred to me to ask why the kids
were rougher, tougher than those in my sheltered elementary school. Nunca se me ocurrió preguntar que por qué esos niños en esa área eran más brotos, más fuertes, más toscos. Nunca se me ocurrió. Through middle school and my first years at Miami Killian High School, I came to enjoy the great diversity of my community. En la secundaria y en la preparatoria se me hizo un honor descubrir la diversidad en la que yo estaba viviendo. I found my place in the choir, and through those groups, I made friends with a wider range of people than I had ever known. En esos años me junté con el coro y en allí es donde experimenté la diversidad con esos grupos. It didn't matter if you were Black, brown, white, Cuban, Jewish, Italian, gay, or straight. No importaba si eras blanco, negro, cubano, de la comunidad LGBTQ o When we derecho. sang, when we Pero sang nosotros one cantamos. singular sensation, we were all one. Cantábamos una sensación junta, todos éramos uno. And it was wonderful. Y era maravilloso. And it was a facade. Y era un afronteo. Because the year was 1980. And on May 17th of that year, there in Miami, Porque el año era el 1980. Y en el 17 de ese año, an all-white jury acquitted the police officers who beat a Black man to death with their flashlights. y un jurado de todos anglos blancos y le hicieron libre a unos hombres que mataron a puñalazos con una luz a un negro. 4 days of riots began that night, and all the schools shut down for fear of the riots moving into the schools. 4 días de disturbios ocurrieron y se cerraron las escuelas por miedo de que se pusiera más violenta la cosa. I don't know what the Black kids did with their week off school, but the white kids went to the mall. Yo no sé qué hicieron las personas de color esa semana que no tuvimos escuela, pero nosotros los blancos nos fuimos al mall. I was 16 and it never occurred to me to ask my Black friends of their experience. Yo tenía 16 años y nunca se me ocurrió preguntarle a mis amigos negros cómo se sentían. If we are to make any progress, we have to ask the questions. Si vamos a hacer cualquier tipo de progreso, tenemos que hacer las preguntas And keep asking the questions, even if we think we know the answer. y seguir haciendo las preguntas, aun si creemos que tenemos las respuestas. Why did the sales clerk ignore the woman who was clearly there before me and try to wait on me first? ¿Por qué la trabajadora trató de claramente ignoró a la persona que estaba allí anteriormente de mí y me intentó ayudar a mí primero? Why did my beautiful Latino son, when he was only 5 years old, say, Anthony's skin is regular, but mine's not? Porque mi hijo que es latino, a la edad de 5 años, me dijo, ¿por qué el color de piel de Anthony es normal y la mía no? Why is teaching the truth about American history in our schools controversial? ¿Por qué es hablar de la historia actual un tema controversial, en las escuelas un problema? Why do Black and Latino men experience such high rates of unemployment? Porque hombres latinos y negros sufren de un nivel alto del desempleo.
Why are Black boys as young as 10 years old seen by police as older, less innocent, and more of a threat than their white peers? ¿Por qué los niños afroamericanos, hasta de más pequeños de la edad de 10, son vistos de la policía como más grandes, menos inocentes y más como un miedo que otros niños blancos? Why do Hispanic women earn 54 cents to every dollar earned by white non-Hispanic men? ¿Por qué las mujeres latinas hacen 54 centavos al dólar de un anglo haciendo el mismo trabajo? Why, when we make the statement, Black lives matter, do some people feel the need to say all lives matter? ¿Por qué cuando la gente dice que las vidas negras importan, alguna gente siente la necesidad de decir todas las vidas importan? When obviously all lives should matter, but clearly they don't, and all lives are not in danger. Porque es obvio que todas las vidas importan, pero no todas las vidas se hacen importantes. Entonces, The answers to these questions could be summed up in one word: racism. la contestación para todas las preguntas puede ser muy fácil y puede ser sumada a una palabra: el racismo. But accepting one word answers rarely gets us to the core of the issue. Pero raramente aceptando una palabra para todos estos temas no cambia el problema Even o no more resuelve rarely, nada. sorry, It's okay. Hasta más raro and even more rarely helps us address the problem. y muchas de las veces es raro que nos ayuda a resolver estos problemas. We need to do more than name it. Necesitamos hacer más que nombrarlo. We need to understand the many-armed monster that is racism. Necesitamos entender el monstruo de muchos brazos And systemic racism in order to confront it and change it. y el racismo sistémico. Tenemos que no solo nombrarlo, pero intentar cambiarlo. Our theme for today's service is social action, and I am not proposing talk instead of action. Y el tema de este evento es acción social. Entonces yo no estoy proponiendo tener una conversación, But we do need more honest communication. necesitamos más comunicación honesta. For those of us who are white, listen with open hearts and minds. Para todos nosotros que somos anglos, les pido que abran sus corazones y abran sus mentes To the experiences, viewpoints, and criticisms of Native, Indigenous, immigrant, African American, Hispanic people, and all people affected by racism. que escuchen atentamente a esas personas, las experiencias, sus críticas a las personas que son indígenas, afroamericanas, otras personas de color. And my fellow white people, I will remind us, it is not up to people of color to educate us. Y a todos ustedes que son anglos, les repito, no es el trabajo de las personas de color que nos eduquen, To bear their scars so that we can decide how badly they are wounded. que nos enseñen sus marcas, sus aflicciones, para que nosotros les creamos qué tan afligidos son. Those of us who are white need to do our own work, learning from Black experience, but not dependent on every person of color to be our teacher.
Todos nosotros que somos blancos tenemos que hacer nuestro trabajo, educarnos y no ponerles todo el trabajo a nuestros hermanos de color para que ellos nos enseñen. We need to keep asking all the why questions, excuse me, so that we can understand, because we cannot change what we cannot understand. Can you repeat that? I'm sorry. We need to keep asking all the why questions Tenemos que seguir preguntando todas las por qué preguntas so that we can understand, because we cannot change what we can't understand. para que podamos entender, porque muchas veces no podemos entender para hacer los cambios. MLK would not be satisfied with us gathering once a year El doctor Martin Luther King no sería satisfecho que nomás nos reunamos una vez al año to honor him and his legacy without it challenging us to continue the work of which he was a part. para honrarlo y para hacer cambios que son drásticos y honrarlo en todo su trabajo. We need to act, Necesitamos actuar, to call our legislators when decisions threaten justice, llamar a nuestros representantes cuando algo es una amenaza a todos nosotros, to vote and make sure everyone else does too, para hacer nuestro voto y que todos los demás voten también, to support nonprofits that work to end racism, para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro que hacen ese trabajo, to rally for a fair wage and economic equality, para hacer, para trabajar contra las injusticias y pelear para los saldos justos, to say their names and tell the truth, para repetir sus nombres y hablar nuestras verdades and listen even when we don't like what we hear. y escuchar, poner atención, aunque lo que nos digan no nos gusta. It is easy to say this one day a year. Es fácil decir esto una vez al año. It is also easy to get bogged down in despair at the enormity of the problem. Y también es fácil a que se nos haga muy grande el problema, este monstruo tan enorme. Martin Luther King Jr. addressed this very issue. El doctor Martin Luther King Jr. Peleó contra este tema tan grande. He said, "Let us not wallow in the valley of despair. Él dijo, no vamos a desesperarnos en el valle de desesperado. Even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream." Aunque nosotros estamos hoy y mañana, dice, aún que se sienta tan agotador, aún tengo un sueño. His call to not wallow in the valley of despair Su llamado a que uno no se desespere en el valle de desesperidad was the lead up line to the enunciation of his dream. fue como el margen a su línea, yo tengo un sueño. That is where we find the hope, in the renewing Allí- of the dream. Allí es donde vemos la esperanza, en el renovo de yo tengo un sueño. No, the dream is not enough on its own. Tenemos que conocer y saber que el sueño no es solamente, But it is the point of hope. pero es el punto de la esperanza. It is the touchstone to which we return when we grow weary. Es la marca donde podemos tocar cuando toquemos el cansancio.
So let us recapture the dream that one day this nation will rise up. So vamos a recapturar ese sueño, que un día la nación va a pararse And o a live out the true levantarse meaning. And live y out the vivir, meaning of its creed. y vivir el decir de su sorry, my mind's going. Repeat it one more time. And live out the true meaning of its creed. Y vivir el dicho real del credo. We hold these truths to be self-evident. Tenemos estos temas que son evidentes, That all people are created equal. que todas las gentes son creados igual. Then and only then will we be able to let freedom ring. Entonces, y solo entonces, podemos que la libertad suene. Thank you. Gracias. Thank you, Cindy, so much for that wonderful stirring address. And thank you, Claudia, for keeping up with the translation. Someday, Muchas gracias por el ensayo a Cindy Maddox y muchas gracias por la interpretación a Claudia. we have some time now for some comments. I want to give one which inspired by both Father Dennis tribute and by Pastor Maddox. And also with the metaphor that came up today on NPR as I was listening to tributes to Martin Luther King. The metaphor was a children's game. If you remember a children's game where you have a series of dots and you connect the dots, you don't know what it's going to be at the end, but if you connect all the dots just right, an image emerges. And I thought it was such a good metaphor for feeling overwhelmed by the enormity, wallowing in the valley of despair, as Reverend Maddox said. If each day one of us moves that line from one dot to another, that's all you have to do. That's all you have to do. Listen to someone with a different viewpoint. Write their names on the sidewalk with chalk. Volunteer at the CAC. Do whatever you need to do. But if we are all together making these small steps, then it will emerge. Go ahead, Claudia, sorry. Thank you. So lo que dijo Barb fue en hablando con como al tribu, al padre Denis, dijo y de que estaba escuchando en la emisora del radio, estaba escuchando una historia de, ¿se acuerdan cuando dibujábamos muchos puntitos y al final escribíamos de un punto a otro, verdad? Al principio uno no sabe qué va a ser, qué dibujo se va a crear, pero al final de conectar todos esos puntos se crea una imagen. Entonces lo que yo quiero decirles, ¿verdad? Como dijo la pastora Cindy Maddox, es que si todos nosotros hacemos una línea de un punto a un punto, si escribimos, ¿verdad? Con el gis en la acera, o si hacemos, somos voluntarias en la CAC, ¿verdad? En el Centro de Acción Comunitaria, todos podemos hacer un impacto. Todos podemos ayudar a dibujar esta pintura. Thank you, Claudia. And now if you look in your upper left-hand corner, at least that's where it appears to me, Rich Graves has raised his hand. Do you see the hand there? If you go at the bottom of your Zoom screen over to the right-hand side on the bottom, you see it's a little emoji character and it says reactions. Can you pause real quick, Barb? Yep. Bueno, si ven en el lado izquierdo,
donde pueden poner sus comentarios, ¿verdad? En el lado, bueno, yo lo veo en el lado izquierdo, dice Barb, y yo la intérprete lo veo en el lado derecho, pero allí pueden poner sus comentarios, va a haber una cajita donde puedan poner sus comentarios. Entonces, a mero abajo va a haber como un emoji, una carita que dice reactions, que son reacciones. Ahí le pueden picar y pueden poner la mano para arriba o pueden poner un dedo para arriba, señalar un hola. Un señor puso mano arriba. Si ustedes quieren hablar en algún momento, le van a poner clic a las reacciones y luego ponen la mano arriba que se dice raise hand. I think you finished it for me. That's right. If you go to react, it says raise hand. We work together. So if you have a comment, I ask you to raise your hand by clicking the reactions, and also to keep it brief so Claudia can translate. Ok, si tienen un comentario o quieren decir algo, les pedimos que por favor en las reacciones levanten la mano y yo y Barb le vamos a llamar y pueden decir su comentario, su reacción. Y también le pedimos que por favor sean breves para que Claudia pueda interpretar, o sea, al inglés al español o el español al inglés. Thank you. Yes. I only have a cell phone number here, 507-301-8878. Can you So, go ahead? tenemos un número de teléfono 507-3018. ¿Puede seguir con su comentario? Buenas noches. Solo quería dar las gracias a nombre de mi persona y de la comunidad hispana al señor Matt por su servicio, por entender nuestras necesidades y por mantener en una buena conexión con la comunidad blanca y escucharnos y atender nuestras necesidades. So, hi, I want to say hello to everyone this evening. I want to give your thanks in particular to Mr. Matt Hillmann on behalf of myself and the Latinx community for being that bridge of communication between us and the Anglos and for all of your work. So I just want to say thank you so much. Para mí es un buen ejemplo de lo que en el pasado enseñaba el señor Luther King, de cómo escuchando a las minorías entiendes sus preocupaciones y sus necesidades, y a veces solo eso falta, escuchar y hablar. El padre Dennis también era un ejemplo muy claro de servicio, de escucharnos y de ayudar a la comunidad lo más que se pudiera, y eso sería todo. Gracias. So I also want to say in honor of Martin Luther King Jr. and all of his work and how they talked about listening closely with open mind and open heart to those communities of color to actually understand their struggles and their things. And just like Matt Hillmann also extended that year of listening to the communities of color, the communities of their needs. And also with Father Dennis being such a great man of service and how much he helped our community. I just want to make that point as well. Thank you. Gracias. Rich? Ahora Rich, sigue. Okay, I'm unmuted, right? There we go. There you go. So I was going to try something so people can read what's on my screen, right? So yo iba a intentar algo para que la gente pueda ver en mi pantalla y lo pueda leer. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven mi pantalla? So I'm going to try alternating between Spanish and English in the interest of time. That should work, right? So,
So, yo voy a intentar de ir del inglés al español. So this is something that my church handed out on Palm Sunday last year, and I figured this is appropriate. So there are other things I could say, but I think this is a faith-based family event, so I'm just going to read this poem. So, esto es algo que mi congregación pasó el día, un domingo especial. So, voy a leer esto. Okay. Amigo, no te pongas sentimental con esto. Agitar nuestras palmas es rebelarse. Ya hay un rey quien no toma amablemente a este adventizo. There is a king already who does not take kindly to this upstart. There's an empire already, the dominion of self, the kingdom of the habitual, popular, the dominant culture. Agitar la palma de la mano es jurar lealtad a un reino diferente para tomar un camino diferente, no solo durante este desfile, sino cada momento, cada elección de tu vida. You will pay for it. To bless the humble one is to risk his fate. To cry this hosanna is to take up your cross. Don't wave that palm. No agites esta palma a menos que quieras resistirte y estás listo para ser etiquetado como subversivo. Don't wave that palm unless you mean to resist and you're ready to be labeled subversive and to be punished for it. If you do, si lo haces, grita, Hosanna, sálvanos, Hosanna en el cielo más alto. Steve Garnis, unfoldinglight.net. That was distributed by a church last year. So that's all I have to say. Thank you, Rich. That was beautiful. So, nomás quería mencionarles que esto lo dimos en mi iglesia y eso es todo. Gracias. I'm a former teacher. I can wait a long time. Any other comments? Dice, soy una maestra, puedo esperar mucho tiempo. ¿Hay algunos otros comentarios? Well, in that case, thank you to everyone who has been a part of this celebration. And En ese caso, le quiero agradecer a todas estas personas que han sido parte de esta celebración. please continue to connect those dots. Por favor, continúen conectando esos puntos. Good night. Buenas noches a todos. Oh, Ben. Oh, Ben, please. I was just trying to do the clap hands emoji on my screen. I Oh. must not have done it right. So, Solo So good estaba job. haciendo la reacción de aplaudir. Muy buen trabajo. Thank you, everybody. Good night. Gracias a todos. Buenas noches.